Karl Marx nació en la Renania prusiana, actual Alemania, en la ciudad de Trier, antes Treves, en español Treveris, el 5 de mayo de 1818 y muere en 1883. Fue uno de los 7 hijos del abogado judío Heinrich Marx y de su esposa holandesa Henrietta Pressburg. El padre era un hombre inclinado a la Ilustración y a las ideas moderadamente liberales, devoto de Kant y de Voltaire. El pequeño Karl tuvo una infancia habitual en la burguesía culta de su tiempo y asistió a la escuela y cursó el bachillerato en su ciudad natal. En octubre de 1835, con 17 años, se inscribió en los cursos de humanidades de la Universidad de Bonn. Pasó allí solo un año, en el que estudió griego e historia y llevó una agitada vida estudiantil, incluyendo un duelo y un día de calabozo por alcoholismo y desórdenes. Fue la única vez que el fundador del comunismo científico estuvo en prisión. El ambiente universitario de Bonn era rebelde y politizado, por lo que Marx se hizo miembro de un círculo en el que se discutía de política, poesía, etc., y llegó a presidir el Club de las Tabernas, que claramente tenía otros fines muy diferentes. Al año siguiente se trasladó a la Universidad de Berlín, donde estudió leyes y filosofía, sin abandonar su inclinación por la historia. Hegel acababa de morir y el ambiente universitario berlinés era fervorosamente hegeliano, aunque cada grupo estudiantil interpretaba las ideas del creador de la dialéctica a su manera. El joven Marx se vio inmerso en esas discusiones y aprendió junto a algunos destacados alumnos de Hegel. Marx se doctoró con una tesis sobre el contraste entre la filosofía de Demócrito y la de Epicuro y trabajó después como periodista, lo que le proporcionó una toma de contacto con las realidades sociales de su tiempo y conocer los movimientos obreros de Francia e Inglaterra, así como las ideas del socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc. Más tarde, en París, conocerá a Heine, Proudhon y a Engels. Con este último trabajó y trabó una gran amistad que se convertiría casi en una relación de mecenazgo. Fue Engels quien le empujó a escribir sobre temas económicos y sociales. De esa época data su famoso Manifiesto Comunista de 1848 y la redacción del Capital, cuyo primer volumen se publicó en 1867 y los otros 2 póstumamente. Marx terminará por convertirse, junto con Bakunin, en el guía intelectual de la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional de 1864, que nace con la intención de unificar al mundo obrero. Fue el levantamiento popular de París en 1871, conocido como la Comuna, el que adoptó el capital como fundamento teórico, proclamó la primera experiencia histórica de dictadura del proletariado y difundió el nombre de Karl Marx por todo el mundo. La mayor parte de los revolucionarios y líderes obreros adoptaron sus ideas, aunque no todos de su fuente original, y se inició la veneración de su persona y su obra como máximo representante del pensamiento revolucionario. Si tenemos que apuntar cuáles son las principales influencias de Marx, son 3: la filosofía alemana, el socialismo utópico y la economía clásica. ¿Qué es lo que toma como referencia de la filosofía alemana? A Hegel, el idealismo de Hegel. No es que lo tome con todas sus consecuencias, sino que Marx se convierte en el detractor de ese idealismo que imperaba en las universidades, como hemos dicho, en la época en la que él estudiaba. De Hegel sí asume cosas. Asume, por ejemplo, la concepción dinámico-dialéctica de la realidad y también asume de él el concepto de alienación. Sin embargo, todo lo demás lo rechaza. Rechaza la idea, por ejemplo, de Hegel, que sostenía que todo lo real es racional y todo lo racional es real, al observar Marx que se contradice con la miseria que se da de hecho en la sociedad. De Feuerbach, otro filósofo alemán, hereda el materialismo tan característico de Marx. Él toma la idea de que el ser humano es un ser eminentemente social, además, pero también va a criticar
la concepción mecanicista del materialismo que practican este tipo de autores, como Feuerbach, así como la idea de la existencia de un sujeto contemplativo. Pero principalmente lo que más critica Marx de Feuerbach es esa idea de alienación religiosa. El socialismo utópico es una influencia determinante también en el pensamiento de Marx. Marx celebra que se pusiese de manifiesto las contradicciones del capitalismo, esas contradicciones que él ya había detectado. Sin embargo, Marx también critica estos socialismos utópicos, denominados así de manera despectiva por él mismo y por Engels. Lo critica porque pretenden transformar la sociedad, sí, pero pretenden hacerlo desde el orden de lo moral. Para Marx, la moral queda excluida de la ecuación. Para Marx, el capitalismo no es malo en sí, sino una consecuencia inevitable del desarrollo histórico. Así que lo que Marx propone es realizar un análisis de ese capitalismo para conseguir superarlo. Y Marx lo que en definitiva pretende es mostrar que la abolición de la propiedad privada llegará necesariamente con la propia evolución del sistema capitalista. En tercer lugar, la economía clásica. Ya sabemos que Marx escribió esa famosa obra que todavía sigue siendo prácticamente un manual en muchas facultades, El Capital. Marx estará influido entonces también por la teoría política de pensadores como Adam Smith y David Ricardo. De ellos lo que va a tomar es esa idea de que el elemento decisivo en la creación de valor de una mercancía es el trabajo humano. Pero para Marx, estos economistas, los llamados economistas clásicos, dice, queriendo hacer ciencia, no han hecho otra cosa que ideología. Eso es lo que les critica. Lo que supone el Capital de Marx es el desenmascaramiento de los dogmas de la economía clásica. Al mismo tiempo, permite revelar cuáles son las injusticias que se derivan de ellos. Marx estaba convencidísimo de que el motor del cambio no son las ideas, sino que es la economía.